Hola, muy buenas noches a todos. Me veo cachetona. Es por el cuellito. Como hubiera dicho Juan Gabriel, gracias por esperar a quienes nos estén viendo. Tuvimos una quincena un poco difícil, igual que el resto del mundo, pero bueno, esto que ven ustedes aquí, el collarcito de Raquel, no es que se haya... ¡Ya! ¿Qué haces? Me veo cachetona. Estoy tratando como de explicar qué te pasó. ¿Qué me pasó? Tuve una contractura. Entonces, no muevas así el cuello. Ay, Hola, Vero, ¿cómo estás? Pero ya estamos aquí una vez más en esto de transmitir vía Periscope. Esperamos poder seguirlo haciendo los martes aproximadamente a las 9 de la noche. sí, hoy estuvo un poco más tarde porque tuvimos un compromiso en otro lado y tardamos en llegar, pero ya estamos Y aquí. Raquel tiene que caminar despacito. Una vez más, Raquel tuvo una contractura. Contractura. Pobre de Raquel, pero así la queremos. Sí, no es nada grave. Hasta donde se me recetaron analgésicos y parches de calor. Suena muy raro. Sí, bueno. Y y pues, y este coso que lo voy a tener que traer 4 semanas. Pero bueno, también me dijeron que debo estar en la computadora máximo media hora diaria. Ay, qué ideas. Ujú. No es de cuidado, es molestito, ya no me duele como me dolía ayer. Y bueno, muy buenas tardes, Noches. Muchas gracias por los buenos deseos y los deseos de recuperación. A ver, pues empecemos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Alberto? Yo decía, bueno, habíamos pensado en un tema que es un poco apropiado para los tiempos que corren. Literatura en un país en crisis. Concretamente, pues en este país en crisis. Porque precisamente, como decíamos hace ratito, estas últimas semanas nos han tratado muy mal, pues ha habido toda clase de acontecimientos bastante feos que todos nosotros conocemos. Algunos de ellos, bueno, para nosotros todo empezó con algo que es un poco más cercano, ¿no? Que no repercutió quizá tanto, que fue la muerte del escritor Ignacio Padilla. Pero de ahí para entonces, pues una tras otra, ¿no? Desde la visita de Donald Trump a México hasta la muerte de Juan Gabriel, bueno, pero ha sido un periodo muy estremecido. Y me robaron mi celular. Y le robaron su celular y robaron su cartera Y también. me robaron mi cartera. En diferentes momentos. Además. Uh-huh. Y además, bueno, como hemos podido ver, pues en redes con estas muchas dificultades y escándalos recientes que ha habido en las noticias, pues crece, por desgracia, pues este ambiente de desasosiego, de enojo, de desánimo que habíamos visto durante pues muchos años ya, pero que ahora se está recrudeciendo terriblemente, solo con el pésimo manejo que hubo por parte de la visita de este engendro del mal Trump a este país. Ya con eso, con la humillación que supone, con el ridículo, con la estupidez enorme que implica todo aquello, pues ya bastaba y ha bastado para que haya un incremento de pues del enojo, de la desazón, del desánimo general. Y entonces uno se pregunta, o yo me pregunto, yo le preguntaba también a Raquel, pues ¿qué puede hacer la literatura en un caso como este? ¿Qué podemos hacer? De repente cae uno en la tentación de decir, en esta situación tan horrible que está viviendo el país, la literatura nos sirve de algo, ¿no será trivial ponerse a leer o ponerse a escribir en estos tiempos? O ponerse a pensar, o ponerse a pensar en esos asuntos. Y la respuesta es no. La respuesta, creo yo, es que la literatura sí nos da esperanza. Nos da esperanza, sí. Y nos da una opción para ver las cosas desde otros puntos de vista. Y yo creo que eso es bien importante, ¿no crees tú? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué es la literatura? La literatura es lenguaje. El lenguaje que es nuestro pensamiento manifestado de alguna manera mediante signos en un papel, en una pantalla de una computadora. A la hora de que plasmamos nuestro pensamiento, estamos siendo testigos, estamos consignando ese proceso y estamos de alguna manera manifestándolo también en la realidad. Estamos manifestando nuestras reacciones ante la realidad. Y ese pensamiento es imprescindible en una época como esta. No podemos dejarnos nada más arrastrar por las circunstancias, arrastrar por
las noticias terribles por el escándalo del día. Al contrario, necesitamos regresar a nuestro pensamiento y regresar a lo que puede darnos, no solamente como distracción, como consuelo íntimo o personal, que se vale también, sino además como alternativa, como herramienta para pensar en el mundo. Leer nos hace pensar. Ser críticos y menos conformes. Toda la razón, es cierto. Platicábamos, Alberto y yo también, de cómo en ciertos momentos muy difíciles en otros países también, por ejemplo, en la Unión Soviética, cuando Stalin se enloqueció y se dedicó a matar a cualquiera que pensara distinto a él, cómo la literatura fue una de las vías no de escape, de reflexión, de denuncia, de diálogo entre lectores, porque esa es otra cosa bien importante que platicábamos, ¿no? Que la literatura da la opción de conocer otras formas de pensar y de compartirlas. No es nada más encerrarte a leer, no es quedarte aislado, es también ver qué opinan otros lectores y poder compartir con ellos lo que pienses. Nos dicen leer para no ser un país que representa perfectamente el presidente que tiene. Ay, sí, por favor. Nosotros podemos ser mejores que eso. Sí, lo somos en muchas ocasiones. Nos dicen hacer cuentos de todo eso que vivimos. Claro, es material de lo que podemos escribir, por supuesto. ¿Qué más? Lo difícil son los apoyos para seguir escribiendo. Ahorita contestamos esa otra pregunta. Ahorita contestamos la pregunta de la filosofía. ¿Qué libros les recomendarían a Peña y Trump? Híjole, yo me temo, a mí me gustaría tener una máquina del tiempo para viajar a cuando Peña y Trump eran pequeñitos y que alguien no les enseñó a amar la lectura, que empezaran por ver que leer es chido, ¿no? O sea, ya ahorita que le das a leer a un estadista o un wannabe estadista que consideran que lo único que se puede encontrar en un libro es información precisa y concisa para resolver un problema específico. O sea, ya es un poco tarde. Dicen, Alberto conoce el viajero del tiempo, podrías pedirle que te lleve, pues ahora que se dé su vuelta. Ándale. Vamos a ver si se puede hacer. Yo creo que el arte de la guerra o el príncipe son demasiado elevados para estos personajes. Individuos. Porque, o sea, para que le saques algo a un libro, necesitas estar dispuesto a encontrar algo en el libro. Sí, no, y esta gente está totalmente alejada, pues, de lo que puede significar el contacto con el lenguaje. Pues, no lo entienden, no se formaron así. O sea, su trayectoria de vida, por increíble que pudiera parecer, no pasa por ahí, pasa por otras actividades, pero no por asomarse al interior, que es lo que uno hace al leer, al interior de uno mismo y al interior de otras personas. Esta gente son pura superficie, pura cáscara, es una cosa horrible, obvio. Estábamos leyendo que más o menos el 80% de los lectores no sabe leer realmente, ¿no? Entonces, es muy rudo. Quiere decir que un lector promedio no se da el tiempo y la reflexión para detectar una ironía, un sentido del humor en el texto, cuando el autor está tratando de ser un narrador indigno de confianza. Entonces, por eso digo que lectores que no están acostumbrados realmente a leer, muy difícilmente agarrarían el arte de la guerra y dirían, más bien dirían, aquí donde está el punto de qué debo hacer en caso de que venga Trump. Me temo. Sí, pero sí, no desgraciadamente. No, claro que sí. Yo creo, nos dicen que si una persona que lee mucho no está ignorando la realidad, se puede pasar, igual que puede ignorar la realidad de una persona que no lee nada, ¿no? O una persona que está jugando videojuegos. O pasándose en sus fiestas con sus amigos mis reyes en alguna cantina. Pero no necesariamente es así. O sea, la lectura no es, por definición, escapismo. La lectura es lenguaje, la lectura es manifestación del lenguaje que también nos puede llevar a reflexionar y aprender y a reconocernos en el mundo y en los que habitan este mundo de otras muchas maneras. Eso estoy convencido. Y precisamente creo también que lo que nos falta en este momento es justamente capacidad de contrarrestar todos estos males que vienen como de la superficialidad, de la adoración, de la violencia, de la
de la adoración de la arrogancia y de la impunidad que se han vuelto tan endémicas en este pobre país nuestro. Como dicen que por eso hay tanto Lord y Lady. Por eso hay tanto Lord y Lady, por eso hay tanta gente que cree que el mundo les pertenece y que pueden pasar por encima de quien sea. Ese es un mal que ahora vemos documentado en Internet, pero que no es de ayer. Lo hemos visto durante mucho tiempo, desde que yo tengo memoria, por lo menos en nuestra clase política, que insisto, desde que yo recuerdo, siempre ha estado plagada de gente ignorante, estúpida, artera, aprovechada, egoísta. Este es un país que ha vivido perpetuamente en crisis, desde que yo recuerdo ha vivido en crisis, y al mismo tiempo hay una cantidad espectacular de dinero y de dispendio, nada más que repartida de manera terriblemente desigual. Muchísima gente no tiene prácticamente nada y unos pocos tienen demasiado. Y eso se debe en parte a esa incapacidad, a ese total rechazo a encontrarse en el otro, a ponerse en los zapatos del otro. Por eso nos surge. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Digamos algo más? Pues ya es que me gustó lo que dijiste. Gracias. Con Peña no sé si llorar o reír nosotros tampoco. Miren que tristemente tenemos presidentes malos en este país también desde siempre, pero wow, sí, ha roto la marca. Los hay tontos, los ha habido corruptos y tal vez incluso más corruptos que este. Yo sospecho que en cuanto a trácalas, probablemente, solo en términos monetarios, este señor insufrible, impresentable Javier Duarte probablemente le gana a Peña Nieto, pero estos lo hacen con todo cinismo, de manera totalmente abierta. Es una vergüenza. No se castiga a los que gobiernan mal, pero ojo, también nos falta educación ciudadana para exigirle a nuestros gobernantes un poquito más. Como que de repente nos centramos mucho en las elecciones y se nos olvida que somos ciudadanos también después de votar. Sí. Todo el tiempo. No digo que a ti, que a Alberto, que a mí, pero como generalidad pasa muchísimo. Entonces, quizá deberíamos tratar de estar más atentos. Y bueno, está el problema de la falta de credibilidad en las instituciones, que también es muy grave. Y yo sé, ¿cómo voy a creer en la policía si veo que la policía hace todas estas guarradas que hace la policía, ¿no? Pero se va haciendo un círculo vicioso, no creemos en las instituciones no nos apoyan, nosotros no apoyamos. Hablemos de literatura, ¿no? La literatura nos puede acompañar, incluso en momentos tan malos como estos, nos puede dar orientaciones. A lo mejor no nos puede dar directamente la solución, porque no necesariamente funciona así. Los que funcionan así o dicen que funcionan así, pues son los libros de autoayuda, ¿no? Los que dan pasitos y procedimientos y incisos también marcados con balitas. No todo es así. La literatura a veces, más que respuestas, nos permite plantearnos preguntas, pero a lo mejor nos ayuda a plantearnos las preguntas correctas, las preguntas que necesitamos. Y lo puede hacer de muchas formas, además. Está, pues, desde la literatura, digamos, más claramente testimonial, más claramente de denuncia, que aparece constantemente en los momentos en que es necesaria, ¿no? Y de la cual tenemos grandes ejemplos en este país, ¿no? Hasta aquella literatura que a lo mejor no habla directamente de los grandes temas del momento, de la famosa agenda, pero que, por ejemplo, puede describir cómo nos sentimos, qué significa existir en un momento dado. Yo creo que entre ambas posibilidades hay también muchísimas otras que nos pueden ayudar a orientarnos, a abrirnos paso. Nos hablan de George Orwell aquí en los comentarios. George Orwell está temiendo un futuro, en el tiempo en el que escribe su gran novela 1984, un futuro totalitario que todavía no llegaba del todo al mundo, del cual se veían asomos en algunos lugares, y al mismo tiempo lo está describiendo a partir de su presente. Está describiendo lo que él veía en las calles o lo que se veía en las noticias del mundo, estos carteles donde aparece la figura del dictador, del gran hermano, que están hechos de tal manera que parece que siempre lo están mirando a uno. Son de alguna forma reproducciones también de muchas fijes, de líderes y de dictadores y de demagogos que aparecían en aquellos tiempos, en la Segunda Guerra Mundial y poco después. Orwell está pensando en el futuro, pero también está representando de una manera extraña, torcida, su presente.
Y así ocurre también en muchos otros lugares. El otro día platicábamos, para irnos un poquito fuera de la literatura, un ejemplo interesante es una película de 1920 que se llama El gabinete del doctor Caligari. Esta película surrealista, expresionista, muy extraña, que de ninguna manera parece una reproducción realista de nada. Incluso los decorados son como de cartón y pintados y parece todo un sueño. Pero es una película que se produce en el tiempo de entreguerras en Alemania, en un país en crisis, en la República de Weimar, que tenía un serio problema económico y en el cual la gente al mismo tiempo parecía desear y parecía detestar la idea de un dictador o un demagogo que tomara el control del país, ¿no? Y que es de algún modo este de Doctor Caligari, que es un hipnotizador que se apodera de la voluntad de la gente y que después se ve en otras películas alemanas incluso, y que muchos consideran una premonición de la figura de Hitler, una advertencia que por desgracia no fue escuchada. Ya ven cómo nos fue en el siglo XX. Sí, estuvo feo. Comentaban del Gran Dictador, por ejemplo, el otra Gran película Dictador, que claro, en otro tono también explora eso. ¿Tú leíste El primer círculo? ¿De Solzhenitsyn? No, pero platícanos te lo de recomiendo mucho. Es que es un libro que yo leí porque un día estaba dando lata en la casa y dije que ya había leído todos los libros que estaban en mi librero y mi papá me lo dio y me dijo, lee este. ¿Eso dijo? Sí. Ok. Y la verdad es que me gustó muchísimo. Es como terrorífico. Es un grupo de científicos que están presos en Siberia, que tienen que crear una máquina que reconozca la voz. O sea, están grabando conversaciones telefónicas de gente libre, pero quieren encontrar a los traidores, ¿no? Para encarcelarlos también. Y su máquina no sirve y tienen pavor de que los maten a ellos porque no han logrado hacer que la máquina sirva y entonces acusan a alguien al azar y resulta que sí era un traidor al régimen. Pero de chiripa nomás. Pero como es científico, lo llevan ahí a este gulag a que tenga que crear algún tipo de artefacto para poder pescar a otros. ¡Ay! Es terrible. Y cuando lo leí me pareció como de ciencia ficción, como espantoso y así, ¡ah! Y luego cuando ya en la escuela empecé a leer de historia y vi quién era Stalin y todo lo que hizo realmente, el libro que ya había leído y que me había parecido como ciencia ficción cobró otra dimensión y fue todavía más terrible. Claro. Sí, pero claro. Es bien padre, ¿no? Es muy interesante cómo puedes darle diferentes lecturas a un libro dependiendo del contexto. Y cuando sale aquí en México cada cierto tiempo que se filtró una llamada telefónica que no debía filtrarse y eso, me acuerdo muchísimo de Solzhenitsyn. Sí, claro. También yo me acuerdo, fíjate, de un libro que leí hace comparativamente poco que se llama Operación Masacre. Eso no lo he leído. Es un libro de Rodolfo Walsh, un escritor argentino, que es, uno lo puede leer como una novela policíaca, en cierta manera, una novela negra, acerca de un fallido golpe militar que están tratando de dar justamente unas guarniciones en Buenos Aires, Argentina, y en el cual, a la hora de que viene como la represión y todo lo demás, se llevan entre las patas a un grupo de civiles que no tenían pues nada que ver con el golpe. Ay. Y luego uno se entera de que es una investigación de hechos reales. Un caso muy famoso, pues, que de hecho fue silenciado durante mucho tiempo, que a Walsh le costó mucho trabajo publicar y que en cierta manera pues tuvo que ver también con lo que le pasó a Walsh al final. Pues él era un autor que estaba interesadísimo en difundir estas cuestiones, en hacerle una oposición al gobierno dictatorial que hubo en Argentina, el famoso gobierno de el infame Videla, y lo desaparecieron. Walsh desapareció, lo arrestaron, se le vio en algún campo de prisioneros y en 1977 se le dejó de ver, no se volvió a saber dónde había quedado. Y pues uno lo lee y uno piensa pues en todos los desaparecidos, todos los levantados, toda la gente que de pronto ya no está más y de la que sabemos solamente por el vacío que dejan aquí en un país como este. Ese tipo de obras, aunque no se refieran inmediatamente a la realidad del presente, nos permiten conectarla con otras realidades, nos permiten pensar en ella de otra manera.
Nos recomiendan también El arcoíris de la gravedad de Thomas Pynchon, que es una novela que hace ver la guerra de un modo diferente. Sí, cómo no, por supuesto, un novelón. Sí, y nos comentan de varios casos así terroríficos, como esto de la chica que tenía que acusar peatones al azar en la dictadura de Pinochet. Ajá. Somos de México. Nos preguntaban también que cuántos libros lees al mes. Bueno, menos de los que debería. Siempre. Hay meses muy, muy prolíficos y otros que no son tanto. No son tanto. Fíjense, otro libro bien interesante del que me acuerdo ahorita. Este no es testimonial, este es otra cosa. Es un libro que se llama Kalpa Imperial, de Angélica Gorodischer. Uy, una belleza. Una belleza de libro, un libro de cuentos que a veces se pueden leer un poco estructurados juntos. La autora dice que podría ser una novela. Y fíjense, es acerca de las historias que cuenta un narrador oral, un cuentacuentos, en un mundo mítico, en un mundo totalmente artificial, inventado, ¿no? Donde las ciudades tienen nombres muy extraños, la geografía está toda cambiada, difícilmente o incluso imposiblemente se le podría colocar en el mapa o en la historia del mundo, y sin embargo es totalmente pertinente para una gran cantidad de circunstancias porque todos los cuentos hablan del poder, hablan de cómo se disputa el poder, cómo se gana, cómo se pierde, cómo se pelean los gobernantes unos con otros, cómo se relacionan los gobernantes con el pueblo, y son cuentos muy reveladores, muy, muy profundos, muy conmovedores, escritos además, fíjense, esto es bien interesante, en lo peor de la dictadura, en los años posteriores a la desaparición de Walsh en Argentina, cuando literalmente era pues, imposible, penadísimo, escribir directamente de lo que estaba pasando. De alguna manera son textos que manifiestan en clave una reflexión o muchas reflexiones muy, muy duras acerca del poder y también muy esperanzadoras, porque algo que nos dicen y que hay que recordar es que ninguno de estos dictadores, ninguno de estos tiranos dura para siempre. Y eso es algo que está bien claro en el libro de Kalpa Imperial y por eso vale la pena leerlo. Bueno. Igual nos recomiendan los primeros capítulos de Guerra Mundial Z, de Max Brooks, que es otro libro donde se ve eso, ¿no? Sí, lo que frágil. Uno dice, ay, mira qué divertido, un libro de zombies, jajaja. Pues sí, un libro de zombies, pero que además critica muy fuerte al poder, a los poderosos, a los corruptos. A los medios. Muy, muy bonito. Te mandan un abrazo. Ay, muchas gracias. Te esperan saber qué te pasó en la repetición. Sí. Ah, bueno. También vamos a tener este programa, como todos los demás, en nuestro canal de YouTube. Aquí lo pueden ver. Esta es nuestra dirección de YouTube. Alberto y Raquel de México. Ahí se me borró tantito, pero sí se ven, ¿no? Sí. Nos preguntan que si tenemos cuenta de Goodreads. Sí, aunque no tan actualizadas como deberíamos. Yo ahora estoy un poquito usándola tantito. Ahí pueden ver, de pronto reseño libros, poquitos. Yo muy de vez en cuando, pero ahí nos encuentran. ¿Cómo nos encuentran en Goodreads? Lo pueden incluso hacer por nombre, Raquel Castro. Ah, sí. Alberto Chimal. Sí. Incluso estamos registrados como autores de Goodreads. Nuestros libros están ahí puestos también. Sí. Por si los quieren conocer. Y respetamos las reglas de Goodreads de no acosar a los lectores preguntándoles por qué nos calificaron de cierta forma. Deberían ser reglas pues como de todas partes, pero ¿no? Pero Goodreads sí lo tiene. ¿Lo dice? Sí, que los autores no pueden no se vale, pues contactar a los lectores para hacerles bullying. No, pues eso no está padre. Alguien nos comenta que le gusta mucho leer a Dawkins y a Sagan más que literatura. Pues yo creo que la lectura debe ser un placer. Y si encuentras algo que te gusta, está muy padre que lo leas. De repente cuando digas, ay, tengo ganas como de probar algo distinto, pues échale un ojo a otro tipo de libros. A lo mejor encuentras más cosas que te gustan. Pero no quiere decir que si uno solo lee determinados géneros está bien y si lee otros está mal, o que haya como escalafón de lectores. Se trata de eso. Yo creo que no. Si tienes ocasión, búscate un libro de Norman Davis, también es de, digamos, no ficción, que se llama Reinos Desaparecidos. Ay, qué bonito que es un super libro que habla de muchos. Lo estamos leyendo nosotros. Así es. O si te interesa, digamos, el plan histórico, hay un libro, para mí es un poco perturbador, pero tiene grandes pasajes, que se llama Koba el Temible, de Martin Amis, que es una historia de Stalin. Es un feo, pero... Vamos un poquito stalinianos. No, ¿qué pasó? Nunca en la vida. ¿no? Tema. Alguien dice que se ofusca por no leer tanto como nosotros, pero no es para tanto, no te creas. Pues, la verdad, yo de repente siento que no leo tanto como quisiera, sí. Y que si vamos a estar en la fil...
Yo voy a estar un par de días. Sí, y si va en fin de semana yo lo acompaño. Si no, ahora no nos toca mucha fil, que digamos. Quizá el próximo. Que repitiéramos el nombre de los cuentos, era Calpa Imperial. Calpa Imperial, de Angélica Gorodischer. Una cosa maravillosa del mundo mundial. Nos dicen, últimamente he encontrado lectura placentera en los libros de antropología. Ah, pues sí, claro. Últimamente a mí me han estado gustando, haciendo ojitos, libros de cuentos. Historia. Pero no estos como de folclore. Ay, como los cuentos jasídicos que tenemos acá. O los de estos esquimales. Ay, esos. Cuentos. Ay, este libro tan bonito que tienes de canadiense, ¿no? Sí, de pueblos, tribus originarias canadienses, sí. Alguien más nos dice que prefiere a Borges, que es muy bien. Gran autor. Ve nuestro Periscope de Borges, que lo estábamos celebrando. Sí. Saludos hasta Madrid. Saludos a Madrid. Que compartamos la lista de los libros que hemos hablado aquí, pues a ver si nos acordamos de todos. Que recomendemos ensayo. Ay, Dios. A mí me gustó mucho una antología que se llama La Hacha Puesta en la claro, raíz. Esa antología está buena. De Verónica Murguía y Gené Beltrán, publicada por lo que antes era Conaculta. Todavía se debe poder conseguir. Hay uno de Elisa Corona, sobre literatura infantil y juvenil, sí, claro. Sí, está muy bueno, pero no me acuerdo ahorita del título. De Norman Davis, de Los Reinos Desaparecidos. Está bien bueno. Está muy recomendado. Sí. Hay tantos. Deberíamos hacer un Periscope de ensayo. Sí, vamos a ensayar. Vamos a hacer uno de ensayo. Aunque y ya que nos salga bien, ya hacemos el día de veras. Ay, mi vida. Me veo más cachetona con el... Ya, Raquel. Perdón. No te traumes, por favor. A ver, antes de que otra cosa ocurra, nos preguntaba alguien si debía estudiar creación o filosofía. ¿Qué quieres hacer? Yo creo que cualquier estudio sirve. Y el estudio de la filosofía creo que siempre es muy pertinente, aunque esta época es muy reacia al pensamiento en general y a la filosofía todavía más. Pero si quieres escribir, pues mejor estudia creación. Y no dejes de leer a tus filósofos. O sea, seguro de que te tocará por ahí alguno de los filósofos recientes como Zizek, ¿no? Ahora, también si te gusta escribir, aunque estudies químico, farmacobiólogo, lo que sea, no te pueden quitar de escribir, ¿eh? Si quieres darte cuenta, nos dicen de la recursividad de la historia de Roma de Gibbon. Sí, claro. Además es Flavio, ¿ya viste que es? Hola, Flavio. Sí, vi que es Me da mucho gusto verte. Flavio. ¿Le debes una llamada a Flavio? Sí, pero no despachemos eso aquí, por favor. Pero, Flavio, Alberto te debe una llamada. También nos recomiendan la lectura de Julia Navarro, que alguien la estaba haciendo. Y ¿ya no estás nuestro amigo islandés se fue de Islandia. Oh, qué barbaridad. Ya te íbamos a ir a visitar. Pero libros para despertar el gusto en la lectura. Yo voy a volver a recomendar el de siempre, Gianni Rodari. El libro de la imaginación de Valadez. Mira, ¿para 10 y 11 años? O el libro de los seres imaginarios. O Cuentos breves y extraordinarios. Y nos dicen El androide y las quimeras de Padilla. Podría ser, aunque también Nacho Padilla tiene sus pocos pero bonitos libros para niños que están interesantes. Nos recomiendan los libros de Marcela Paz. Ese de Papelucho me lo recomendaron mucho. ¿Ah, sí? Mucho. Y no lo he leído todavía. También una novedad que tengo por aquí, pero creo que no la vamos a poder mostrar. Nimona, está muy bueno. Ya lo estaba yo leyendo. ¿Ya estás leyendo mi Nimona? Pues aquí estaba. Si no quieres que lo lea, llévate la otra parte. No, léelo, está bien. Te doy permiso. ¿Cuál de Harold? Libros para niños de 2 años, el de Harold Bloom. El libro de cuentos extremadamente buenos para niños de todas las edades de Harold Bloom. Creo que así se llama más o menos. Confieso que no lo he leído. Seguramente debe estar bueno. Con Harold Bloom se puede estar de muchas formas en desacuerdo, pero lo que elige suele tener buen gusto. Lo que excluye es lo que lo hace a uno enojar. Pero bueno, yo creo que deberíamos hacer quizá más que una transmisión de Periscope, unas listas rápidas de estas que hacemos también en nuestro canal de YouTube para recomendar libros para diferentes edades. Pero mientras, como detalle, con los niños muy pequeños, como decías, de 2 años, es más lo que ya saben decodificar es tu expresión facial y tu tono de voz, más que las palabras precisas que uses. Por lo tanto, puedes leerles lo que tú quieras, siempre tratando de usar mucho la entonación y los gestos. Entonces, no es tanto qué les lees, sino cómo se los lees, que te sientes al niño en el regazo para que sienta la cercanía,
Si es un libro con ilustraciones, que le muestres las ilustraciones y bien importante, que hagas voces, que hagas caras. Eso es bien bonito con los niños pequeños porque les ayudas a entender la lectura como algo gozoso. Y no lo dejen de hacer mientras el niño lo siga pidiendo, así tenga 14 años. Eso de, mijo, ya tienes 12 años, ya no te voy a leer, está muy chafa. Porque además no lo hacen a los 12 años, lo hacen como a los 6. Ya vas a la primaria, lee tú solo. No hay que dejarles de leer, hay que seguirles leyendo. Además se puede hacer un vínculo bien padre con los niños. Después ellos llegan y traen su libro de la SEP y te leen a ti lo que vieron en la clase y eso también es bien chulo y vale mucho la pena y ya me emocioné. Preguntan cómo inspirar el hábito de la lectura. Pues esa es una forma, acompañando a los niños desde pequeños en la lectura, dando ejemplo. La verdad es que muchos padres lo que hacen es que botan a los niños en cuanto pueden y los enchufan a la televisión o al aparato de juegos o la tableta para que no los estén molestando. Y solamente de vez en cuando se acuerdan, les llega la idea de, y además tienes que leer. No, siempre cuando no me molestes. Eso de cuando llega la mamá y le dice al niño, vete a leer, es hora de mi telenovela. Y les quitan el control de la tele y ponen su propio programa y los mandan a leer con castigo. No, eso es chafísima. Sí. Claro. Entonces yo creo que está padre que nos reencontremos con la lectura, sin importar la edad que tengamos, y conforme nos vean interesados, otras personas también, sin importar la edad, se van a empezar a acercar. Pues claro, nos dicen que los padres no leen. Puede ser en muchos casos, y en muchos casos la vida es muy apremiante. Pero fíjense, dentro de todo lo horrible de estos tiempos que corren, hay un signo que me parece bastante interesante y bastante alentador. ¿Cuál? Pues que las nuevas generaciones están leyendo más que los padres, por la razón que sea. Entonces, quizá en unos 20 años vamos a tener una generación de padres que empezaron siendo lectores. Sí. Y sí, motivarlos a debatir, ¿no? O sea, a platicar, claro, sobre... De qué leyeron, qué les gustó, qué no les gustó, qué les indignó, qué les emocionó. Gracias por lo de Ojos Llenos de Sombra. Es un libro al que queremos mucho en esta casa, ¿verdad? En especial yo. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Sí. Entonces, pues... Sí, hagamos listas rápidas de lecturas para diferentes edades. Rápidas. Y mientras, yo creo que... retomando lo que decíamos al principio y que algunos de ustedes lo comentaban también, sí, leer genera empatía, leer es meterte en el cerebro de otra persona y mientras más cerebros, voy a sonar bien zombie, mientras más cerebros conozcamos, más se amplía nuestra propia experiencia del mundo y más capacidad tendremos de entender a las otras personas. Y eso es lo que le haría mucha falta a estos personajes de los que hablábamos primero. Y también a todos los que discriminan y a todos los que quieren negarle sus derechos a otras personas y todos los que están en estos tiempos, por desgracia, pues tratando de pasar encima de los demás por cualesquiera prejuicios morales o religiosos, porque a fin de cuentas resulta que son incapaces de ponerse en los zapatos de otra persona y de aceptar que todos somos humanos, que todos estamos metidos en este barco. Y que hay diferentes tipos de familias. Claro, ¿no? Lo de la familia, sí. Sí. Claro. Ay, qué bueno que ya nos pudiste escuchar. Qué bueno. Sí. Nos dicen, platiquen de uno de sus libros favoritos. Ya platicamos de varios. Sí, en otra ocasión podríamos hablar de algún libro favorito casi en exclusiva. Claro. Nos dicen, en mi familia nadie es lector y yo sí, depende mucho de ti. Sí, a mí me pasó lo mismo. Y en cambio a mí me tocó casa de muchos lectores y mi hermano no leía. Y ahora que vive solo y aparte, bueno, con su esposa aparte, ahora sí lee. ¿Ahora sí lee? Sí. Cuidado. Es que hago mucho. Ten más cuidado, no hagas tantos aspavientos. Díganle, por favor, que se cuide. Vean nomás, anda con su cuellito. Sí, seguro. Es mi gorguera. No, que tu gorguera. Bueno, otro día vamos a salir de gorguera. Sí. Se compran una gorguera. Me hice una... ¿Cómo se llama? Una contractura. Contractura. Y ahora, bueno, vienen analgésicos, gorguera y radiografías. Entonces, por favor, díganle también que se cuide, por favor, que se tome ya me puse sus los medicinas. Lentes. ¿Qué creen? Que el doctor me regañó por no usar los lentes. Dijo que como me pego a la computadora por no usar los lentes, me desvío la espalda también. Pero bueno. ¿Qué opinamos de Noam Chomsky? Pues es un autor bien interesante. No me regaña, me quiere mucho. Así es.
Dice, tenemos una sala de lectura, la Luciérnaga. Oye, pues qué bien. A mí me encanta la idea de las salas de lectura. A mí ese programa me gusta mucho también. Sí. Hay que seguir haciéndolo, compartiendo los libros, compartiendo el gusto por la lectura. Yo estoy de acuerdo en que todos tenemos derecho a expresarnos, pero ojo, no se vale, y eso sí, yo creo que no se vale, manifestarse para quitarle sus derechos a otras personas. No es lo mismo manifestarse para luchar por los propios derechos, o sea, la igualdad, la equidad, la justicia, escuela para los niños, lo que quieran. Y otra cosa bien distinta es decir, yo voy a marchar para que al de al lado no le den de comer, para que al de al lado no lo dejen casarse, para que al de al lado no lo dejen votar. No, eso no, porque ahí lo que se defiende es la desigualdad. Y no la equidad, y eso no se vale. Definitivamente. O sea, luchemos no se vale. por nuestros derechos y por los derechos de la gente a nuestro alrededor, claro que sí, pero no luchemos por quitar derechos. Creo que eso es bien importante. No se vale. Así es. Ando de una expresiva y con un vocabulario enorme. Cuando traes la gorguera te pones más expresiva. Al ratito me la quito. Pero bueno. Creo que es buen momento de que vayamos cerrando, porque también este es un Periscope que viene más tarde, para que la gente no se nos desvele. Para que duerman bien. Para que duerman bien, descansen. Leer es pensar más rico, nos dicen. Sí, en muchos casos lo es, claro que sí. Muchas gracias por vernos, muchas gracias. ¿Qué edad tenemos? Yo no tengo ningún empacho en decir que 25. Tengo 40 años. Yo tengo 45, casi 46, cumplo años la semana que viene. ¡Sí es cierto! Ay, cuidado. Felicidades. Gracias, cielito. Bueno, pues ya nos vamos. Cumpleaños en 6 días, qué horror. ¡Qué emoción! Hagamos una fiesta. Abrazos a San Luis, Missouri. Oye, pues qué padre que estés más cerca ahora en San Luis, Missouri. Pues a ver si te das una vuelta por el DF. Si andan por el DF, ahí manden saludos también. Nosotros acá estamos. Recomiéndenos libros. Visítenos en el canal de YouTube. Ahí tenemos cositas y todo. Sí. Piensen mucho y que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Sí, y a ver si nos vemos en la fila. Eso estará bonito. Eso espero yo. Pues muchas gracias. Sí. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Adiós.